Muy buenas tardes, les damos la bienvenida al seminario El Arte desde acá. Esta es una propuesta cultural que en el Banco de la República hemos desarrollado desde hace unos 10 años atrás y lo que busca es básicamente reunir agentes del arte, sean curadores, museógrafos, artistas, gestores culturales o incluso de la misma comunidad. Y nos convoca básicamente es reunirnos para reflexionar sobre el arte regional, sobre esa relación de centro y periferia, en relación no solamente de Cali con Bogotá, sino también de los municipios con relación a Cali como un gran centro dinámico de las artes. En este seminario, pues como les digo, desde hace algunas versiones nos hemos enfocado básicamente sobre el arte de Cali y sobre todo teniendo en cuenta, digamos, como esa presencia del arte de Cali o el arte del Valle del Cauca en el panorama nacional y el panorama internacional. Para hoy tenemos la grata compañía de Carlos Quintero, que además de ser un amigo del Centro Cultural del Banco de la República, ha sido una persona que ha tenido mucha presencia en todos estos eventos de las artes. Antes de cederle la palabra a Carlos, yo voy a leer un poquito de cuál ha sido su trayectoria. Carlos Fernando Quintero Valencia es artista plástico e historiador del arte, egresado del Instituto Departamental de Bellas Artes de Cali, es especialista en Historia de Arte de México y magíster en Historia del Arte de la UNAM. Fue becario de la Paul Getty Foundation de Los Ángeles como investigador del Instituto Nacional de Historia de Arte INA, de París, perdón. Como artista exhibe desde el año 1993 participando en eventos como salones regionales de artistas y en la Cuarta Bienal de Arte de Bogotá. Ha participado como curador en más de 30 exposiciones locales, nacionales e internacionales. Ha sido profesor del Instituto Departamental de Bellas Artes de Cali, de la Universidad del Valle, de la Universidad Autónoma de Occidente, la Universidad del Cauca y fue director de la Escuela de Artes Plásticas del Instituto Popular de Cultura de Cali. Conformó la Fundación Frontera Sur y actualmente es profesor de la Universidad Pontificia Javeriana de Cali. Pues nada, le damos la bienvenida a Carlos y a ustedes agradecerles por su presencia y participación. Carlos, el escenario es tuyo. Gracias. Y bueno, pues empecemos rápidamente ya con el asunto. Básicamente esta presentación es, digamos, el eco de una que ya hice con la Javeriana el semestre pasado en el evento de las jornadas de la Semana Diagonal. Me invitaron a dar una charla sobre el arte en Cali y en el Valle del Cauca y pues esta presentación deriva un poco de esa primera experiencia, de ese acercamiento que tuve con estudiantes de la Javeriana en esas jornadas. Y básicamente quiero hacer un recorrido, digamos, desde las artes plásticas, pero también desde el cine y de la fotografía, con algunas anotaciones que tengo por ahí sobre qué es lo que pasa, ¿sí? Y cómo ha sido el devenir, sobre todo, podríamos llamarlo extendidamente, las artes visuales en Cali en el siglo XX. Me gusta empezar con esta imagen, siempre en mis charlas, porque esta es una vista de Santiago de Cali en la segunda mitad del siglo XIX. No recuerdo ahora el nombre del autor, pero hace parte de lo que fue la comisión coreográfica. Creo que es una imagen más o menos de 1870 y alcanzamos a ver algunas de pronto construcciones emblemáticas. Si mal no estoy, ahí está San Pedro, creo que por allá al fondo es la torre de San Francisco, creo que por acá puede estar, creo que la Merced, ¿sí? Y quiero empezar ahí porque Cali, digamos, era una pequeña ciudad, era un pequeño pueblo, hasta más o menos el año de 1910, cuando se convierte en la capital del recién creado en ese momento departamento del Valle del Cauca. ¿Sí? Esta región no existía políticamente como tal, la ciudad no tenía realmente una gran importancia a nivel regional, las ciudades importantes eran Buga, Buenaventura y sobre todo Popayán. ¿Sí? Y lo quiero comentar porque digamos que la importancia de Cali va a estar radicada más en el siglo XX en términos no solamente políticos, culturales y económicos, sino también artísticos. Pero lo que vamos a ver es que así como crece la ciudad, crece la dinámica de las artes plásticas, las artes visuales en la ciudad. ¿Sí? Digamos que hay como una especie de paralelismo, ¿sí? Que tiene que ver con una serie de fenómenos que están enmarcados ahí. Les traje esto porque es
son unos mapas de cómo fue creciendo Cali más o menos en ese tiempo, más o menos cada 20 años. Vemos 1780, perdón. Sí, ese es el municipio de Santiago de Cali, el croquis completo, hoy pues Distrito Especial de Santiago de Cali. ¿Sí? Y pues la mancha negra es la mancha urbana, ¿sí? De una ciudad que se va extendiendo y se va extendiendo y que va creciendo de manera exponencial. ¿Sí? Alguien de pronto pensaría que los caleños somos conejos, porque un crecimiento exponencial demográfico solamente se da como en ciertas poblaciones de mamíferos como los conejos, o en ciertas especies de mamíferos como los conejos, y realmente ese es un fenómeno no solamente particular de Cali. Muchas de las ciudades latinoamericanas crecieron más o menos al mismo ritmo, se dice que Cali creció al mismo ritmo que Sao Paulo en Brasil. Creo que son las ciudades que más han crecido en el último siglo y que siguen creciendo además en esas dinámicas, sino que tenemos que entender que ese crecimiento de la población no se da por la capacidad reproductiva de los caleños y las caleñas, sino sobre todo por un fenómeno que es la migración y el desplazamiento forzado especialmente en esas décadas, más o menos la década de 1930, la década de 1950 y recientemente de entre el 1970 y el 2010. Acá vemos las cifras del crecimiento de la población. Ya, si ven, pues en 1905 era 31.712 habitantes y hacia 1985 llegamos a 1.429.000 habitantes, o sea, un crecimiento impresionante a una ciudad que hoy está rondando casi los 3 millones de habitantes, entendiendo que los límites, digamos, simbólicos y afectivos de Cali ya extienden sus fronteras, y ya, por ejemplo, se extiende hasta en el sur, casi hasta Villarrica, podríamos decirlo, o sea, toda la zona de Jamundí, Villarrica, ya hace parte, digamos, de la zona conurbada de una gran metrópoli que se va construyendo cada vez más, ¿no? ¿Sí? Y en cierta medida, la propuesta que les quiero hacer es la gráfica que está aquí abajo, esta curva, que tiene que ver con una lectura muy particular y muy personal de las artes y la cultura en Cali, ¿sí? Ven una línea de tiempo en rojo, ¿sí? Y esta curva verde, como una especie de curva sinusoidal, ¿sí? Que para mí tiene que ver con el auge momentáneo y la caída momentánea también de las actividades culturales en Cali, ¿ya? O sea, lo que un poco les quiero mostrar es que, por ejemplo, para 1930, por una serie de factores culturales y artísticos que les voy a mencionar ahora rápidamente, digamos que va a haber un auge en la cultura y en las artes que van a decaer, ¿sí? ¿Ya? Que luego hacia 1950, por otro factor urbano, social, cultural, vuelve y crece y vuelve y decrece hacia la década de los 50, 60, ¿sí? Que a partir de las 60 y en los 70 vuelve y crece esa actividad cultural y artística, que vuelve y decrece y vuelve a crecer hacia 1990, que vuelve y cae, que vuelve y sube. Entonces, que como que cada 20 años hay un boom de la cultura y de las artes, hay un decrecimiento de la actividad cultural y vuelve otro boom de la actividad cultural. Es un poco para plantearles una especie de cronología o de lectura de qué es lo que pasa con esta ciudad. Es una ciudad cíclica, ¿sí? Y que en cierta medida está marcada por su crecimiento demográfico, en cierta medida, no totalmente, ¿ya? Algo que le manifestaba a los estudiantes de la Javeriana y que les quiero decir hoy a ustedes también, es que en Cali, en el Valle del Cauca, no hay historia del arte, no existe la historia del arte, ¿ya? O sea, hay unos fenómenos, hay unos actores, hay unas acciones, hay unos acontecimientos, hay unos gestos de la cultura y de las artes, pero no hay un documento escrito y publicado que registre esos fenómenos. Historia, desde donde la entiendo yo, desde mi labor como historiador del arte, o desde mi profesión como historiador del arte, tiene que ver con un análisis crítico de esos fenómenos, ¿sí? Que en cierta medida tienen un carácter científico, documentado, que alguien se ha sentado a escribir y que otras personas, en compañía del autor, lo han publicado. Yo hasta el momento no conozco un solo libro que hable de la historia del arte en Cali, ¿ya? En su conjunto. Sí hay libros publicados sobre ciertos fenómenos aislados, por ejemplo, los libros de Miguel González, que básicamente es la recopilación de sus artículos, algunos textos que ha publicado también en los apuntes para la historia del arte en el Valle del Cauca, pero es un fragmento,
Están los libros que ha publicado el Instituto Popular de Cultura, también, que recoge su memoria, ¿ya? Hay de pronto publicaciones, libros de algunos autores, los libros de José Horacio Martínez, los libros de Pedro Alcántara Herrán, cosas desperdigadas, pero algo que compendie, que recoja todos estos fenómenos, no lo conozco. No sé si ustedes conocen algún libro. No. El libro de historia de Cali tiene un capítulo sobre cultura, pero digamos que no es un análisis crítico de todo el fenómeno. Y esto lo quiero decir, ¿por qué? Porque digamos que hay como diferentes medios del arte o campos del arte que se entrecruzan, que se tocan, que se rozan, que chocan, pero que no se reconocen, ¿ya? ¿Sí? Entonces digamos que ese es un factor interesante, y no ha habido todavía quien englobe eso, quien hable de la diversidad cultural, de la diversidad artística de la ciudad, ¿sí? En un periodo como el siglo XX, por ejemplo, ¿sí? Para ponerlo así. Vamos a hacer un recuento de todo eso en estas charlas, pero sin pretender hacer esa historia hoy tampoco, ¿no? O sea, no les voy a decir que estoy haciendo la historia aquí, sino que voy a tocar unos puntos que tienen que ver con esta gráfica. Les repito las fechas: 1930, 1950, 1970 y 1990, ¿sí? Bueno, el mapa de Cali, lo voy a pasar por aquí rápidamente. Este era Cali. Aquí alcanzamos a ver pues el barrio obrero, el barrio Santa Lucía, esto es centro histórico, barrio Centenario, barrio El Peñón, pero pues mucho antes de que se construyera, ¿sí? Esto es a final del siglo XIX, ¿sí? Y voy a tocar especialmente y de manera relevante el cine, ¿sí? Porque el cine para mí es una de las, digamos, de los documentos que nos quedó de la ciudad, ¿sí? Aunque pues la María de Máximo Calvo se perdió, hay solamente un fragmento y algunas fotos, ¿ya? Pero digamos que el cine en cierta manera registra lo que fue Cali en todos esos periodos, ¿no? Entonces digamos que hay unas películas, por ejemplo, como esta de La María, el primer largometraje rodado en Colombia. Cali es una ciudad cinéfila por excelencia. Se empezaron a rodar las primeras películas, los primeros largometrajes en esta ciudad, las primeras compañías de cine, por ejemplo, como esta, la Columbia Film Company, creada en 1925, y uno de los primeros teatros, creado en 1927, el Teatro Colombia, ¿sí? De muchos teatros que había en la ciudad, ¿sí? Eran teatros a veces pues con este tipo de construcciones de estilo republicano, pero a veces también, por lo que me contaba mi abuela, bancas en un sitio, en un solar, con una tela blanca donde la gente iba a ver películas, ¿sí? O sea, había un poco de todo, y había un interés por el cine que todavía está marcado hoy, ¿no? Cali todavía tiene esa cultura del cine muy marcada. En cierta medida, digamos que el cine marca una de las actividades, y curiosamente tampoco tenemos una historia del cine en Cali. ¿Sí? Tenemos un museo del cine que vale la pena visitar, el Museo del Caliwood, ¿sí? Pero no hemos recogido esa memoria, ¿sí? No la hemos puesto sobre el papel. Eso para mí es fundamental. ¿Por qué? Porque la memoria que no se pone sobre el papel, por lo general se pierde, no se reconoce, desaparece, ¿ya? Ahora que está otra vez tan de moda García Márquez, es como 100 años de soledad. No estamos condenados a 100 años de soledad, ¿sí? A 100 años de desaparición, ¿sí? De esa memoria. Películas como esta maravillosa película, no sé si la conocen, Garras de Oro. Estas películas, esta Garras de Oro, creo que la pueden ver en YouTube. Estaba por lo menos en YouTube, yo la he visto varias veces. Un largometraje dirigido por Pepe Jambrina, que según tengo entendido por una investigación de Sandro Romero, parece que detectó que Pepe Jambrina era Alfonso Martínez Velasco, un crítico de arte, crítico de cine, crítico de teatro, y también aparentemente director de cine. Es una película muy crítica que recuenta la pérdida de Panamá, ¿sí? La pérdida de Panamá, por eso se llama Garras de Oro, y por eso aparece pues el personaje del tío Sam como uno de los protagonistas de la película, ¿no? Ahí vemos pues las ciudades también en este mapa: Popayán, Cali, Buenaventura. Bueno, no está Buga, está Manizales, Bogotá, ¿sí? Pero realmente la ciudad hasta principios del siglo XX importante en la región era Popayán. Lo digo también porque Popayán tiene una tradición histórica
que más o menos se reconoce. Popayán sí tiene historia del arte, ¿ya? O sea, sí hay un libro sobre la historia del arte en el Cauca, ¿ya? Y tienen una tradición cultural ahí. Hay una historia de la Universidad del Cauca que pronto va a cumplir 200 años, donde ya había cursos de arte a partir del siglo XIX. Entonces digamos que por eso quiero hacer el paralelo, ¿sí? Mientras en Cali todavía estábamos, digamos, hablando con los talleres donde la gente se iba a formar libremente o alegremente, ¿sí? En Popayán ya había cierta formación artística, profesional, sobre todo impartida por profesores españoles a partir del siglo XIX. Y tiene esa historia. El Teatro Municipal va a marcar un evento importante en la cultura de la ciudad, ¿sí? Igual que la creación del Instituto Departamental de Bellas Artes, o primero que todo el Conservatorio de Música Antonio María Valencia hoy, el Conservatorio Antonio María Valencia, y si ven marcan unas fechas, la década de 1930, el Teatro Municipal en 1927, comenzó en lo que fue la alcaldía de Cali, en la plaza central de la alcaldía, estas bancas que se ven allá en la foto, eran el Teatro Municipal original, ¿ya? El edificio de la alcaldía desapareció, desaparece todo esto y se construye pues el edificio que conocemos que está aquí nomás, ¿sí? Diagonal, que tengo entendido que antes fue creo que un leprocomio, si mal no recuerdo, o un sanatorio mental, ¿sí? Y después se convierte en Teatro Municipal, ¿ya? Y la conformación de, primero el Conservatorio de Música, hacia 1932-1934, y la Escuela de Artes Plásticas y Visuales, ¿sí? Artes aplicadas, ¿no? Hoy, la Facultad de Artes Plásticas y Aplicadas, con estos dos grandes personajes que fueron Antonio María Valencia y Jesús María Espinosa, ¿no? Ahí marcaría como un hito y un boom. ¿Cómo? Artes Visuales y Aplicadas se llama ahora, yo ni sé cómo se llama, pero bueno, sí, antes era Artes Plásticas, ¿sí? ¿Ya? El programa se llama Artes Plásticas y la facultad se llama Artes Visuales y Aplicadas. Listo. Bueno. Se constituye, digamos, en esa década de los 30, justo después de la depresión económica del 29, donde Cali ha caído también en esa depresión económica, donde desaparecen muchas empresas, pero casi que de inmediato, en la década de los 30, surgen o se crean nuevas empresas, hay un nuevo crecimiento económico, hay una especie como de bonanza y parte de esa bonanza arrastra como la creación del municipal, la creación de Bellas Artes y otras instituciones que, digamos, van a dar ese primer como brinco importante, ese toque importante para el arte y para la cultura. Digamos que sería como el primer, digamos, sobresalto del arte y de la cultura en Cali, ¿sí? Estas son obras de Jesús María Espinosa, el fundador de la escuela, en ese momento Escuela de Pintura y Escultura, si mal no recuerdo, después pasa a ser la Escuela de Artes Plásticas, después la Facultad de Artes Visuales y Aplicadas. Sí, es un poco la trayectoria durante todo el recorrido de Bellas Artes en general, ¿sí? Y hay una película de esa década de los 30 a los 50, o ese periodo de los 30 a los 50, que me encanta, que se llama Flores del Valle. No sé si conocen Flores del Valle. No la han visto, también creo que se puede ver por YouTube, está en la página de Patrimonio Fílmico Colombiano, y me encanta porque pues es una historia, son las hijas de Máximo Calvo las que protagonizan la película. Hay un actor negro, creo que es el primer actor negro en Colombia, ¿sí? Que aparece en la película, un chico, un joven, ¿sí? Que me pareció muy interesante, y aparece esta secuencia final, esta escena final, que para mí es como la explicación de por qué crearon el Conservatorio de Música especialmente acá, ¿sí? Y era para este acto que hace la protagonista principal, que es su presentación en sociedad. Aparentemente, las niñas bien de la ciudad tenían que hacer una presentación en sociedad y tenían que declamar, hacer un concierto con instrumentos musicales, tenían que hacer como una especie de discurso. Eso aparece en la película, o sea, al final casi los últimos 10 minutos de la película es la presentación de la niña en sociedad, o sea, él como que filma lo que hacen y presenta a su hija también en sociedad, aprovecha como que la película para las dos cosas, ¿sí? Y me da la impresión, ¿sí?
que un poco la creación de Bellas Artes fue para eso, para que las niñas bien aprendieran a tocar el violín, aprendieran a tocar la guitarra, aprendieran a declamar, ¿sí? Aprendieran a pintar para poder ser presentadas en sociedad a los jóvenes casaderos de la región, del país y del mundo. ¿Ya? Básicamente creo que fue por ese lado. ¿Sí? Eso pues da una idea de una concepción de arte muy tradicional, ¿sí? Muy asociada a la idea de Bellas Artes, como después se llama la institución, ¿sí? De un arte muy europeo, ¿sí? Muy académico, ¿sí? Muy de élites culturales, ¿sí? Que es interesante, ¿no? Ese sería como un primer acercamiento. De los fotógrafos, ¿sí? Si bien en el Valle del Cauca, en Cali, hay fotografía desde el siglo XIX, ¿sí? Y hay un trabajo de recopilación de esas fotos que están en la biblioteca departamental, tampoco tenemos una historia de la fotografía. O sea, están los documentos, están las piezas, ¿sí? Están las memorias sueltas, pero no hemos construido un documento escrito sobre la fotografía, ¿ya? Sí, esto lo digo también porque pues hay una cantidad de líneas de investigación abiertas en esta ciudad y en esta región y en este país que chévere que alguien en algún momento las pueda hacer, o sea, como señalar esas cosas. Y tenemos autores como Alberto Lenis, ¿sí? Que además tenía pues uno de los más importantes almacenes de fotografía en la ciudad de Cali, ¿sí? No solamente era fotógrafo, sino que además fue promotor de la fotografía en cierta medida, marchante de la fotografía también, porque pues vendía sus fotos, ahí en el centro de Cali, aquí en la, ¿cuál era esa? A ver si me acuerdo bien, porque yo iba a ese almacén, además, sí, estaba entre la cuarta y la quinta, y sobre la 14, sí, ahí estaban todos los almacenes de fotografía, estaba también el de Carbonell Foto también, todos los viejos almacenes de fotografía del centro quedaban ahí en esa calle, ¿ya? Y pues hay todo un archivo, ¿sí? Que creo que lo tiene la familia, ¿sí? Y pues se consiguen algunas fotos, y registrando cosas como esta, por ejemplo, el Carnaval de Cali de 1922, Carnaval de Cali que es como el antecesor de la Feria de Cali, ¿ya? Se hicieron creo que dos grandes carnavales antes de la feria, ¿sí? O imágenes de lo que era nuestra antigua plaza de Caicedo con la catedral hacia 1925. Una ciudad que va creciendo, como les comentaba al principio, de manera exponencial, ¿no? Y a partir de migraciones. Por eso cuando en la alcaldía pasada, cuando el alcalde anterior hablaba de caleñidad, yo decía, ¿caleñidad? ¿Cuál caleñidad? ¿Sí? Los caleños, yo soy nacido en esta ciudad, yo nací a pocas cuadras de aquí en el centro nací, ¿sí? Y viví unas cuadras más abajo, mi primera casa, ¿sí? Somos muy pocos, realmente, ¿sí? Cali es una ciudad de migrantes, ¿sí? Cali es una ciudad de migrantes, se convirtió en un centro cultural y político de la región y en parte del país, ¿ya? Entonces hablar de caleñidad para mí es hablar de diversidad, ¿sí? Yo no puedo hablar de caleñidad como una identidad propia de un territorio, porque es que yo he conocido personas que, por ejemplo, señoras muy prestantes que vienen de migraciones de los años 50, ¿ya? ¿Sí? O personas que han venido acá en los últimos 2, 3 años, ¿sí? O ayer o antier, o sea, conozco gente que ha tenido que venir por diferentes motivos, por ejemplo, una migración es la migración educativa, los estudiantes de las regiones que tienen que venir a las universidades de Cali a estudiar, del Huila, del Tolima, del Cauca, de Nariño, del Chocó, ¿sí? ¿Ah? O de negocios también, o por la violencia, ¿ya? O sea, tenemos una cantidad de migrantes acá, una cantidad de colonias que en cierta medida, dentro de esa historia que no se ha hecho, hay que reconocerla, ¿ya? Y se los digo también en uno de los apuntes que tenía para esta charla, que tengo para esta charla, si hablamos de los artistas de Cali, ¿quiénes son los artistas de Cali? Óscar Muñoz nació en Popayán, Negret pasó por aquí, también nació en Popayán. Los Tejada, los Buenaventura sí son de aquí, creo, ¿no? ¿Sí? Los Tejada son de Pereira, ¿sí? José Horacio Martínez de Buga, Pablo Van Gogh de Buenaventura, Rosenberg Sandoval de Cartago. Entonces, ¿cuáles son los artistas de Cali? Los Buenaventura, Pedro Alcántara Herrán, Mónica Herrán, ¿sí? Ever Astudillo también es de aquí de Cali, ¿sí? También en el barrio Saavedra Galindo nació, vecino mío, yo nací en El Obrero, ¿ah?
Andrés Caicedo también es aquí de Cali, pero si uno se pone a ver, hay una gran variedad. También están los extranjeros, ¿no? María Teresa Negreiros, brasilera, Jan Barstelman, holandés, ¿sí? Diego Pombo creo que es del viejo Caldas, ¿no? El Quindío, creo, de Armenia. Humberto Valverde es de acá, sí, de acá, ¿no? Sí, pero en la música, por ejemplo, reconocemos a Jairo Varela, que es chocuano, ¿ya? Yo les preguntaba en Popayán, herencia de Timbiquí, ¿por qué está en Cali haciendo música? Si Timbiquí queda en el Cauca, ¿ya? ¿Sí? ¿No sería mejor que estuvieran en el Cauca haciendo música? ¿Ya? Pero claro, no tienen los recursos en las regiones y tienen que emigrar a la capital más cercana, que es esta, ¿ya? Por eso esta es una ciudad de migrantes que ha construido su patrimonio cultural en las migraciones también, ¿sí? Y que en cierta medida no se reconoce, o en gran medida no se reconoce, ¿ya? Entonces, digamos, ¿cómo? O esa identidad está en esa diversidad, ¿ya? ¿Sí? Porque yo no pienso la identidad como una sola, yo puedo pensar la identidad como variada y múltiple, ¿ya? ¿Sí? No sé, o sea, me gustaría como darle una versión diferente a esa idea de identidad. Hay la migración alemana, también la migración francesa, la migración italiana, que se ven ¿qué? En cosas tan sabrosas como la gastronomía, ¿no? ¿Sí? Entonces tenemos la pastelería alemana, lamentablemente cerró Balocco, que era nuestro restaurante italiano, ¿sí? La pastelería francesa también ha tenido, ¿cómo? Balocco sí existe, ¿no lo han cerrado? ¿No es que lo cerraron ahora en enero? En enero. No, yo vi la noticia en El País que lo han cerrado en enero. Sí, sí, yo no, les doy la mala noticia. Yo no quería llorar esta noche, pero cerraron Balocco. Ya, listo. Alberto Lenin nos registra la ciudad también, ya, una ciudad que, pues, como les digo, va creciendo a medida exponencial. Esta es una vista aérea, las primeras vistas aéreas de Cali en los 50, ¿sí? Como una gran ciudad. ¿Se acuerdan de la primera imagen, no? El pueblito, de las casitas coloniales a esto, ¿ya? En 50 años. Eso es muy loco, ¿ya? Y con toda la depredación urbanística que ha tenido esta ciudad, ¿no? Porque de eso, ¿qué nos queda? La Merced, San Antonio, San Francisco, ¿ya? Y pare de contar, ¿no? O sea, del centro histórico de Cali lo que nos queda, ¿ah? No queda nada. Y por ahí me mostraron el proyecto que tenían en los 50 de tumbar la Merced para hacer un megatemplo moderno, ¿sí? Se salvó, le iban a tumbar, le iban a tumbar. En los 50 lo iban a hacer. Sí, San Francisco también, ¿ya? Bueno, sigamos hablando un poquito de todo esto. Dentro de esos cortes vamos a meternos un poco como por la parte, digamos, histórica, estética del arte en Colombia y del arte regional también, ¿sí? Aparece esto que es en cierta medida un reflejo de lo que estaba pasando en el mundo y especialmente en América Latina. América Latina tenía ya unas vanguardias artísticas, ¿sí? Más o menos desde la década de los 20, se conforma una gran vanguardia que es la vanguardia del muralismo mexicano, que es una vanguardia muy poderosa, es como la primera gran vanguardia en América Latina, y paralelo a esa hay otras vanguardias también. En México está el estridentismo, en Brasil está la Semana de Arte Moderna y el Manifiesto de la Antropofagia, y hay una cantidad de movimientos, y son movimientos que en cierta medida empiezan a plantear el problema del arte nacional. Sí, por eso acá lo llamo los nacionalismos y el arte popular, ¿sí? Hablar del arte nacional. ¿Por qué hablar del arte nacional? Porque es en cierta medida independizarse de los grandes centros culturales y artísticos del mundo, especialmente los centros artísticos europeos, especialmente Francia, España e Italia, y poder plantear ya unas estéticas propias, ¿sí? Unas formas propias. En eso, digamos, nuestro gran movimiento va a ser el Bachué. Sí, este es el manifiesto del Bachué, firmado por Elena Rodríguez Parra, Darío Achuri Valenzuela, Rafael Azula Barrera, Darío Samper, Tulio González y Juan P. Varela, que se publicó en las lecturas dominicales, del diario El Tiempo, por allá por la década de los 30, si mal no estoy, no alcanzo a leer la fecha aquí, pero bueno, ahí está el manifiesto, como muchos manifiestos de esas vanguardias latinoamericanas, ¿sí?
Entonces marcan ese primer movimiento, ese primer momento de los nacionalismos, un poco, digamos, en la conmemoración del centenario de los movimientos de independencia política, económica y cultural del siglo XIX. O sea, como en reflejo del 1810-1830, aparecen las vanguardias 1910-1930 aproximadamente, ¿sí? Parte de esos autores, bueno, está Ramón Barba, que va a ser profesor español, nacido en Madrid, fallecido en Bogotá, profesor de artes, si mal no recuerdo, de la Universidad de los Andes, no estoy seguro, especialmente tallador, ¿sí? Escultor dedicado a la talla en madera, con estas obras, y su estudiante y esposa, doña Josefina Albarracín de Barba, también escultora, talladora, con este bobo de Pamplonita, que creo que es una colección del Museo Nacional. Estos son, digamos, como unos primeros intentos de construir una estética nacional, ¿sí? Y nuestro querido Rómulo Rosso, que yo estoy muy feliz porque va la obra de Rómulo Rosso, esta precisamente la del Bachuela, que está supuestamente esculpiendo allá para la Bienal de Venecia, la van a llevar, ¿sí? Como una especie de reivindicación de la figura de Rómulo Rosso y del Bachué, ¿sí? Va para la próxima Bienal de Venecia, tengo entendido, que nace en Bogotá, pero también se lo disputa Ráquira, ¿sí? Como que el nacimiento está como en disputa, y fallece en Mérida, Yucatán, en 1964. Un escultor que se forma sobre todo en España y que trabaja casi toda su vida en México, ¿sí? Vivió, digamos, poco tiempo en Colombia, es muy reconocido en México, bastante reconocido, o sea, si hay una historia del arte en México, si hay una historia de la escultura en México, y ahí está Rómulo Rosso, reconocido como un colombiano que emigró a México, y que incluso hay obras en el Museo Nacional de Arte de México. El Monumento a la Nación, no sé si lo tengo aquí, no creo que no, Monumento a la Nación Mexicana en Mérida, Yucatán, que es un gran monumento central, ¿sí? De varios metros de alto y de grande, ¿sí? Lo hizo Rómulo Rosso, entonces digamos que tiene como todo ese reconocimiento, ¿sí? Dentro de esas estéticas nacionalistas asociadas al Bachué, Débora Arango, los artistas de Medellín, vamos a ver algunos, con esta alegoría de la violencia. Y para Cali, en la década de los 50 y los 70 se constituye, lo que tengo entendido se llamó inicialmente el Instituto Municipal de Cultura, después el Instituto de Cultura Popular de Cali, hacia 1947, bueno, ahí dice hoy IPC, Instituto Popular de Cultura, y hoy Institución Universitaria de las Artes Populares, si mal no recuerdo, ¿no? Sí, que se acaba de transformar en institución universitaria. En ese sentido, digamos que en esta ciudad que pasa de 328.000 habitantes a 990.000 habitantes, se genera esa institución porque tengo entendido que parte de la formación académica, o la formación más bien no académica, en el Instituto Municipal de Cultura Popular tenía que ver con urbanismo y civismo. ¿Por qué? Porque llegaba la gente del campo a esta ciudad, ¿sí? Y no sabían qué era un semáforo, no sabían qué era cruzar una calle, no sabían tomar el bus, ¿sí? No sabían usar un retrete, un baño, ¿sí? No sabían trapear, barrer un piso de cemento o de baldosa, ¿ya? Porque venían del campo, de piso de tierra, de la letrina, de estar al aire libre, de muchas otras cosas, y aparentemente el índice de accidentalidad era muy alto. La gente atravesaba la calle sin fijarse, llegaba el bus y los mataba, o un carro y los mataba, ¿ya? Entonces, parte de esa formación, no digo que toda, tenía que ver con civismo inicialmente. Ya después se transforma el Instituto Municipal de Cultura en el Instituto Popular de Cultura, ¿sí? Ya hacia las vías de artes, ¿sí? Especialmente enfocadas hacia las artes populares, ¿sí? Y algo fundamental también en ese proceso de construcción de ciudad es como, por ejemplo, el Valle del Cauca, la relación de habitantes del campo a habitantes de la ciudad va decreciendo, o sea, decrece el número de habitantes en el campo, o sea, pasa de 25% de habitantes de la zona rural, de la zona urbana a 40% de la zona urbana, ¿ya? O sea, cada vez hay más habitantes en las ciudades y menos habitantes en el campo. Sí, de promoción artística y cultural hicimos también, y no hubo más, sí, pero bueno, se hizo por lo menos, se probó que sí se podía hacer, que es lo importante.
Y lo otro, digamos, también es que eso es muy importante. ¿Por qué? Porque ahí viene como un antagonismo con Bellas Artes. Bellas Artes era como para las niñas bien, ¿sí? Bellas Artes era para la clase obrera, ¿ya? Y además están geográficamente dispuestas así, ¿ya? O sea, del margen izquierdo del río queda uno, del margen derecho del río queda el otro, ¿ya? Hacia el oeste queda uno, hacia el oriente queda el otro, ¿ya? O sea, este es el de San Fernando, sí, que no sé qué pasó con ese. El de Porvenir, sí, secretos a voces. Ahí yo voy a meter los chismes también con la casa, pero pues no nos vamos a repetir ahora. Pero la cuestión básicamente es que sí, digamos que la sede principal quedaba en el Porvenir, porque estaban las tres escuelas, la de teatro, aquí quedaba música, teatro, artes plásticas y me falta una, danza, estaban en Porvenir, ¿ya? Entonces estaban así, ¿no? Y además llegar y salir de Porvenir siempre ha sido complicado, ¿no? Complicado, complicado. Creo que quedaba en la que era hoy la casa de San Andresito. Sí, en el San Andresito. Esa fue la primera sede. Esa fue la primera sede, exactamente, por eso, entonces, que era, digamos, como el punto más alejado de la ciudad en ese momento, ¿ya? ¿Sí? Ya cuando les quedó muy cerca la mandaron un poquito más lejos. Sí, ya, o sea, yo pienso que hay una situación estratégica, sí, ya, hay una situación estratégica, incluso de los sitios de la cultura. No sé si se acuerdan del primer mapa que les mostré, ¿sí? El primer mapita, no me voy a devolver porque me tenía que devolver mucho, pero casi que el 90% de las actividades culturales de la ciudad todavía hoy se concentran en este sector, que es la vieja traza urbana. Yo alguna vez pregunté aquí con los vecinos del frente que por qué, que cuando iban a pensar en las personas del oriente o del sur, ¿ya? ¿Ustedes saben en qué parte de la ciudad no hay ni una biblioteca pública? En el sur, pero ¿en qué parte? En la Comuna 22. ¿Saben quién vive en la Comuna 22? Ciudad Jardín. ¿Ah? Es evidente, ¿cierto? Sí, ya. O sea, no hay un solo, lo saqué del mapa, no sé si lo han hecho ahora, ¿ya? Pero la saqué del mapa de los sitios culturales de Cali de la alcaldía hace como 5 años, lo volví a retomar porque lo había ya revisado antes, y la cuestión es que en esa zona no hay nada, ¿ya? Entonces la gente para ir a un concierto, para ir a una obra de teatro, para ir a, sí, o tienen que venir acá o en las universidades, la oferta cultural de las universidades, ¿ya? Que a veces no es fácil, porque las universidades funcionan muy hacia adentro y no funcionan hacia afuera, ¿ya? Ahí podemos entender un poco muchas dinámicas de ciudad también, ¿ya? Bueno, listo. Película de esa época maravillosa, ¿sí? La Gran Obsesión, una película de Guillermo Ribón Alba, también se consigue por YouTube, ¿sí? En la página de Patrimonio Fílmico Colombiano, ¿sí? Con actores, digamos, creo que son actores naturales la mayoría. Es una historia muy bonita de la migración de esta muchacha del campo, llega como del Cauca, a ser empleada del servicio en una casa de familia en El Peñón, en Cali, ¿ya? Entonces arranca desde su viaje en tren desde el Cauca, en esa época había tren, ¿ya? Y bueno, todo lo que tiene que vivir, o sea, conectada con esa historia inicial del Instituto Municipal de Cultura, ¿no? Llegar a la ciudad, saber qué es una estufa eléctrica, qué es pasar una calle, ir a una tienda a comprar, cuando eso no lo tenían que hacer en el campo, ¿ya? Y bueno, muchas otras historias ahí de por medio. Por ahí está también uno de nuestros grandes cantantes, ¿sí? Tampoco tenemos una historia de la música popular o la música vernácula vallecaucana, Carlos Julio Ramírez, que también murió en unas condiciones deplorables después de que fue actor de Hollywood y participó en 2 películas en Hollywood y fue tenor, si mal no, barítono reconocido en varios sitios del mundo, ¿ya? Carlos Julio Ramírez pues también muere como en la miseria casi, ¿no? Protagonista de esas películas. Y de esa época en la fotografía, ¿sí? 50, 70, Otomol González, ¿no? Este creo que es de la migración alemana, que la nombrábamos ahora, que la nombraban ustedes ahora, ¿sí? Con esto pues la familia Roy Davis, esas familias americanas o anglosajonas que llegan a la ciudad de Cali, que son digamos los gerentes de las empresas,
¿sí? Las grandes empresas que llegan acá, porque pues, digamos que la década de los 50, 60, que es la época del desarrollismo, o sea, la época de la expansión, llamémosla así, industrial y económica de Estados Unidos hacia América Latina, pues muchas de estas familias llegan a la ciudad, ¿sí? A dirigir Croydon o Colgate bueno, todas las empresas que se establecieron aquí, Fruco, ¿sí? ¿Ah? Gillette, todas esas empresas que se establecieron en el Valle del Cauca y que construyeron sus casas sobre todo por los lados del barrio San Fernando, ¿ya? Entonces, las casas maravillosas del barrio San Fernando, muchas fueron construidas en el estilo además anglosajón, en términos generales, para estas familias que llegaban pues a traer el desarrollo a la ciudad, ¿no? Una ciudad que pues quería desarrollarse, en un país que quería desarrollarse, en una política de Estados Unidos de desarrollarla. La fábrica de Croydon, por ejemplo, ¿sí? Unas lindas empleadas produciendo pues todos los elementos de caucho de esta maravillosa empresa, ¿no? Y pues la ciudad de Cali extendida, ya con el estadio, ¿sí? Después se va a expandir más hacia el sur con la Universidad del Valle. ¿Sí? El templete, la avenida del Papa, ¿no? El Papa Pablo VI, ¿no? La construcción del templete. Ese es el estadio, sí. El estadio y la iglesia del templete, que era un templete inicialmente y después les hacen sus arcas, sus arcadas, ¿sí? Para hacer todo el templo. ¿Cómo? Es que son las avenidas actuales. Lo que pasa es que ahora todo está lleno de casas y edificios, ¿sí? O sea, lo vemos así porque, pues, es que, y eso tiene que ver con la expansión de la ciudad, ¿sí? Lo que tengo entendido es que algunas personas, algunas familias decidían donar ciertos terrenos en ciertos sectores de la ciudad para hacer, por ejemplo, el templete, el estadio de la Universidad del Valle. ¿Por qué? Porque cuando yo donaba para la Avenida del Papa eso, ¿sí? o los lotes de la Universidad del Valle en Meléndez, ¿sí? La municipalidad tenía que construir vías, acueducto, alcantarillado y tendidos de luz eléctrica hasta allá, ¿sí? De una ciudad que llegaba solamente hasta la, ¿qué sería? La 15, ¿sí? Entonces imagínense que la ciudad construya la avenida, toda la Quinta hasta Meléndez, ¿sí? El municipio. ¿Qué pasaba con todos esos terrenos de aquí hasta allá? Se valorizaban, ¿ya? Después, ¿qué había que hacer? Urbanizar, ¿ya? Que ese ha sido el gran negocio de algunas familias. No nombremos a nadie como los Meléndez, pero bueno, no nombremos, ¿sí? Entonces la cuestión básicamente es que estos desarrollos de ciudad también venían atados a ciertos intereses de clase y ciertos intereses económicos, ¿ya? ¿Sí? Por eso se va expandiendo la ciudad todavía hoy. Lo que está pasando con Pance, por ejemplo, lo que está pasando hacia el sur de Cali, en el Caney, lo que está pasando en Las Flores, allá, más allá de Jamundí, ¿sí? En Terranova, Las Flores, todos esos barrios que están conectados a Cali, tienen que ver con esas especulaciones inmobiliarias, ¿ya? ¿Sí? Básicamente es eso, ¿sí? Que es un gran negocio, ¿sí? En ese boom de los 70s, de los 50, 70, llegan a Cali personajes como Carlos Correa. Carlos Correa es de la Escuela de Medellín, tengo entendido que vino a Cali. Yo le pregunté a un profesor del IPC, que ya falleció, al maestro José Cras, que conoció a Carlos Correa, por qué Carlos Correa vino a Cali. Y el maestro Cras me dijo que por una novia, tenía una novia caleña, ¿sí? Y entonces la novia caleña se lo trajo para Cali y fue profesor del IPC y de Bellas Artes durante una década más o menos, creo que hasta que terminó con la novia, ¿sí? Entonces digamos que estuvo acá, dejó un legado importante en términos de egresados, de personas de las artes, de la actividad cultural y artística, con una obra muy polémica y muy política. Esta fue una obra que ganó el Salón Nacional, pero solamente duró 2 días exhibida y el premio se lo quitaron porque pues estaba presentando una anunciación de 1941 con una mujer de rasgos indígenas, desnuda y embarazada, ¿ya? Entonces eso pues para la época era un escándalo mayúsculo, ¿sí? Entonces pues ese es un poco el carácter de Correa, también un excelente grabador.
aquí con la prostituyente, ahora que estamos otra vez en Voces de Constituyente, pues acá tenemos el grabado de la prostituyente de nuestro querido Carlos Correa, libertinaje y desorden, y una serie de grabados sobre el acontecer político, y en el Valle del Cauca, ¿sí? Currulao en Buenaventura de Dolcey Vergara. No sé, Oscar, si estuvo en la exposición cuando vino, cierto que sí, ese cuadro estaba al fondo, ¿cierto? Las obras de Dolcey Vergara, una magnífica exposición que hicieron acá, que fue nuestro primer premio del Salón Nacional en el Valle del Cauca, ¿no? El primer vallecaucano es Dolcey Vergara, justo con este cuadro. De la mayoría, sí. Entre todos, sí. Sí. ¿Ya? Que por fortuna el banco ha rescatado gran parte de esa memoria, ¿no? Sí. Y en colección del banco tenemos. Pero eso es uno de los problemas que tenemos. No solamente no tenemos historia, tenemos un museo como La Tertulia, que voy a hablar un poquillo de él ahora, ¿sí? Pero no tenemos un museo como tienen en Antioquia, el Museo de Antioquia. ¿Ya? O sea, tenemos un museo que era de arte moderno, que era, digamos, que es de arte global, llamémoslo así, de arte contemporáneo, pero no tenemos algo donde se recoja y se preserve y se muestre lo que ha acontecido en las artes locales, regionales y, por qué no, nacionales. ¿Ya? Yo estuve revisando el catálogo general de La Tertulia que tengo en casa, un catálogo que se publicaron hace mucho rato, y más o menos estaba contando qué porcentajes de artistas nacionales había, y creo que no llega ni al 50% de la colección del museo. ¿Ya? Es un museo que tiene una vocación más internacional, ya les cuento por qué. ¿Sí? No es gratuito. ¿Sí? Los Tejada, pues, ¿sí? Dentro de los migrantes que habíamos hablado, que están en vías de ser olvidados, ¿ya? Porque acordémonos que el legado de Lucy se fue para Pereira, o sea, trabajó toda su vida aquí, ¿sí? A su muerte nadie se encargó de su obra aquí, nadie. Lo mismo pasó con Hernando, el legado de Hernando está en Medellín. ¿Sí? El de Lucy hicieron un museo de Lucy Tejada en Pereira, ¿sí? Y pues que están, o sea, si no es por el gato, Hernando Tejado no se conoce en Cali, ¿sí? Sí, de lo de Hernando, porque creo que la sobrina de Hernando era directora del Museo de Antioquia, creo que fue, ese es como el chisme, ¿ya? Y nadie quiso aquí, ninguna entidad, ningún museo, nadie. Incluso yo llamé a alguien del Museo de la Tertulia y le propuse la casa que le acaban de vender, la casa de Hernando, que estaba con los murales, con los muebles, con los libros, los discos, las fotos, las películas de Hernando. Sí, yo la visité hace un tiempo, tenía goteras, llamé al Museo de Antioquia, me trataron pues de una manera muy grosera, debo decirlo, ¿sí? Entonces decidí no hacer nada, llamé a La Tertulia y me dijeron que eso para qué, que eso no era rentable. Esa fue la respuesta que me dieron. ¿Ya? Y pues, aquí en el Peñón, a una cuadra del museo. ¿Sí? Dije, pero es a una cuadra del museo. Y pues en el Museo de Antioquia también, en el Museo de Arte Moderno de Medellín, la persona que me contestó, pues lo hizo en un tono bastante displicente y grosero. Entonces decidí no hacer nada. ¿Sí? Entonces, sí. Sí. La de Hernando es por el parqueadero de La Tertulia, la puerta de entrada, subiendo. No, Ciudad Solar quedaba aquí. No sé, esa parte sí. ¿Sí? De Ciudad Solar ya no supe, pero de la casa Tejada sí quedaba por ahí, a una cuadra. Y casi en toda la curva, cuando ya uno va a bajar la montaña, ahí estaba la casa. Ya vendieron la colección, sí a quien la compró, ya la están fragmentando y repartiendo, ¿sí? Comercializando. Entonces es una memoria que, por eso digo, no hay historia, ¿sí? Es una memoria que se perdió. ¿Ya? Lo que pasa con muchísimos artistas, o sea, no solamente Dolcey Vergara, no solamente los Tejada, lo mismo va a pasar con Ever Astudillo, lo mismo va a pasar con Pablo Van Wong, que es un gran amigo que ya falleció, y con todos los demás aquí presentes y todos los ausentes, ¿ya? Hasta que no tengamos una historia y un museo. Exactamente, de la Fundación Cartier, si mal no estoy, ¿ya? Se llevaron gran parte, ¿sí? Y así, ¿ya? Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nada.
muy poquito, ¿sí? Bueno, sigo rápidamente, y Pedro Alcántara Herrán, que vive aquí a 1,5 cuadras, ¿sí? El artista que más salones nacionales ganó en la historia, ¿sí? Está vivo todavía, creo que goza de muy buena salud, si mal no estoy, espero que así sea. Un gran artista, un gran dibujante, un gran grabador, ¿sí? Con mucho reconocimiento internacional, pero con poco reconocimiento local, ¿no? Es muy curioso porque uno cuando, por ejemplo, me ha tocado viajar algunas veces con los artistas de acá a eventos internacionales. Pues una vez fui con un gran amigo a un evento internacional y me dijo, vamos a la fiesta de una bienal. Bueno, vamos. Y llegamos a la puerta de la fiesta y, bueno, ¿y cómo vamos a entrar? No, espérate, ya vengo. Y salió con la directora de la bienal con las boletas. ¿Cuántas boletas necesita, maestro? Entonces, internacionalmente son hiper reconocidos. Aquí nadie sabe quiénes son. ¿Sí? ¿Ya? Es una cosa loca, loquísima. Y son artistas, todos son artistas maravillosos, ¿no? ¿Sí? Entonces, el maestro Pedro Alcántara Herrán, incluso me pasó algo con él, alguna vez con una amiga, estábamos en un evento y yo estaba como parte organizador del evento, y el maestro pasó y preguntó por mí, o algo preguntó, no sé, que un saludo o algo que necesitaba, no sé qué era. Y se lo preguntó una amiga que era una joven estudiante en aquella época. Y esta amiga me dice, ay, pasó un señor a preguntar por vos. ¿Y quién sería? Un viejito canoso. Pero ¿cómo es? Y me lo describió y dice, un viejito canoso. Y saqué la foto y dije, ¿será este? Sí. El maestro Pedro Alcántara Herrán, pendeja, ¿cómo se te ocurre decir viejito canoso? O sea, estudiante de artes en esa época. No, en fin, me hacen pasar unas vergüenzas terribles, pero bueno, esas anécdotas personales que no van a salir de aquí, ¿no? Solo en el video de la... No, ya, bueno. Y Juegos Panamericanos de Cali, ¿sí? ¿Qué son los Juegos Panamericanos de Cali? Pues son unos juegos que se realizaron en esta ciudad en 1971 que marcan un hito importante en un proceso que lo voy a llamar de internacionalización de las artes y la cultura, porque paralelo a los Juegos Panamericanos se crea y se construye y se constituye lo que está ahí, la primera fase del Museo de la Tertulia, y se hace la primera versión de lo que era el Festival de Artes Gráficas Iberoamericanos, que después se convierte en la primera Bienal Iberoamericana de Artes Gráficas, ¿sí? Por eso la Tertulia es un museo, incluso como el teatrino, ¿no? que se abre aquí al mundo, ¿ya? Aquí vinieron artistas, y, pues trajeron unos grabados, sí, de Rembrandt, pero Rembrandt sí no vino. No, aclaremos eso porque después nos metemos en problemas. Rembrandt no vino, pero vino, por ejemplo, un artista norteamericano afro que expuso aquí en la Tertulia. ¿Quién? En otro plano, sí. Sí, bien plano vino, bien grabado. David Hammons, por ejemplo, que es un artista afro norteamericano muy importante, expuso en la Tertulia por allá por los 70s. En esas bienales venía gente, el grupo CAIC de Argentina vino también, un grupo muy importante de arte contemporáneo argentino de esa época, y muchos artistas, porque pues era la apertura de esta ciudad al mundo, ¿ya? Entonces digamos que había una dinámica cultural muy interesante. Yo alcancé a ver en la Tertulia exposiciones de, por ejemplo, pintura chilena. Los pintores chilenos vinieron, como 30 o 40 pintores chilenos en las dos salas de la Tertulia estuvieron, pintura latinoamericana, escultura colombiana, en fin. Era una dinámica impresionante lo que tenía esta ciudad a través del museo y, como digo, pero proyectado hacia el exterior. O sea, no es un museo que recoja lo de acá, porque ese no es su espíritu, ¿ya? Está construido dentro de esos procesos de internacionalización, ¿ya? Que tiene que ver con personajes como Fernando Botero, como Gabriel García Márquez para Colombia, como Alejandro Obregón, o sea, que se van a salir de la estética y los problemas nacionales, ¿sí? Y que se va a acuñar un término muy curioso en América Latina, que es el universalismo. Un universalismo, no sé si tenga por acá diapositivas de eso, ¿sí? Bueno, aquí está la Bienal, que ya les comentaba, ¿sí? Esta primera Bienal Americana de Gráficas, ¿no? Con doña Gloria Delgado y doña Marix Uribe ahí encabezando todo esto, la figura de Marta Traba, que es fundamental también ahí, porque Marta Traba, digamos que es la que va a hablar de esa internacionalización del arte latinoamericano, esa es como la gran bandera de ella, atacando los nacionalismos, ¿ya? Porque
a Marta Traba no le interesaban los nacionalismos, los odiaba el muralismo mexicano, le parecía panfletario, ¿ya? ¿Sí? ¿Cómo? Sí, y tuvo pues discusiones fuertísimas con Luis Alberto Acuña, un gran pintor colombiano, ¿sí? Escritor, crítico de arte, historiador también, ¿sí? Y pues tuvo una gran influencia. Ese libro de Marta Traba que está allá arriba, 2 décadas vulnerables en las artes de América Latina, es un libro fundamental para entender el pensamiento de arte latinoamericano de Marta Traba, y tiene cosas muy interesantes, pero al mismo tiempo desconocía o no reconoció lo suficiente esos procesos nacionales, no le interesaban, peleó con los Bachué, ¿ya? Me pareció muy loco cuando el Museo de Arte Moderno de Bogotá, en la sala de Marta Traba, hace una exposición de los Bachué, pues si los odiaba, ¿cómo van a hacer una exposición en la sala de ella a los señores que odiaba? ¿Ya? Y comienza a impulsar artistas como Negret, ¿sí? O como Botero, ¿ya? Como Negret y Botero, porque, y lo pongo así, ¿ustedes qué ven de colombiano en la obra de Negret? Exactamente, la parte de industrialización, sí, ya, todo eso, pero como que algo que haga referencia directa, por ejemplo, como las obras de Ramón Barba o como Josefina Albarracín, no, ¿ya? No quiere decir que sea malo uno o el otro, es que son cosas muy diferentes. Los otros están trabajando desde el nacionalismo, desde los reconocimientos de los valores nacionales, el otro está proyectándose a nivel internacional. Y ese universalismo es muy particular, porque lo podemos ver con la figura de García Márquez. García Márquez es un colombiano universal, como Rufino Tamayo en México es un mexicano universal, que es de la misma época, o como Fernando de Cislo en Perú es un peruano universal, o sea, tiene unos valores esenciales que se pueden compartir con el universo. Ya, los otros están hablando de problemas locales, de personajes locales, de situaciones locales. Hay un cambio del discurso artístico ahí, del discurso político también en relación con las artes, ¿sí? Y aparece esto también por allá por la década de los 50, 60 y 70 en adelante, que tiene que ver con la Guerra Fría, y sobre todo ya para los 70, 90 con el neoliberalismo y la globalización, ¿ya? Las latas de sopa Campbell harían como parte de todo este tejemaneje, de ese juego del arte, ¿ya? Aparece esa noción muy discutida hoy, o no tan discutida hoy, de pronto debería discutirse mucho más, del arte contemporáneo, ¿sí? Y aparecen en nuestro panorama autores como Antonio Caro, ¿sí? Que van a romper con las tradiciones artísticas en términos del oficio, ¿sí? En el caso de Negret, por ejemplo, él sigue siendo escultor, ¿ya? Y sigue haciendo escultura, ¿ya? Que la haga en metal, ¿sí? Pero tiene todos los valores de la escultura clásica. ¿Sí? ¿En qué términos? En el manejo del volumen, del espacio de un escultor. En el caso de Caro, Caro utiliza la escultura para hacer una acción, ya que es la cabeza de Lleras que está acá abajo, ¿sí? Donde él pone la cabeza, el busto del presidente hecho en sal, ¿sí? En un acuario, en una urna de vidrio, y la gente pasa y le echa agua hasta que se disuelva, ¿sí? Y por unas fisuras que no sé si él hizo a propósito o fue un accidente, porque no sabemos eso, ¿sí? Se riegan en el espacio y termina el busto de sal del presidente regado en un salón nacional, ¿ya? En la pieza de la cabeza de Lleras sí, la cabeza de Lleras de Antonio Caro, ¿sí? O ese Aquí no cabe el arte, utilizar una tipografía, ¿sí? Como parte de una obra de arte, como va a ser después con la Coca-Cola Colombia, o ya había hecho creo con la Coca-Cola Colombia de él, ¿no? De esa época, 70s, 90s, ¿sí? Pues estos autores en la filmografía local, ¿sí? Pero con proyección nacional e internacional, como Luis Ospina, Andrés Caicedo, Mayolo y todo este grupo del Calibur también, ¿sí? Digamos y con esta película pues donde Ospina cuenta como su historia, ¿no? Su historia del grupo, de cómo se constituyó, no sé si la han visto, ¿sí? El todo empezó por el fin, o todo comenzó por el fin, ¿sí? Donde va a contar, está en la plataforma de RTV, ¿sí? Creo que está la película para ser vista, ¿sí? Todo comenzó por el fin,
y pues que nos va a contar esa historia, digamos, de mucho trabajo, de muchos logros cinematográficos, y también tiene que ver como con la ciudad, ¿no? Porque ellos están hablando de Cali casi todo el tiempo. O sea, la filmografía de Luis Ospina, en sus documentales, creo que el 60 o 70% es sobre Cali, ¿ya? Y cómo evoluciona la ciudad o cómo involuciona la ciudad también, ¿no? Sus personajes, sus anécdotas, sus circunstancias y demás. Bueno, y Ciudad Solar, esta fue la casa que yo conocí, conozco la que queda aquí arriba, la otra sí no tenía referencia, ¿ya? Con Hernando Guerrero y con Paquico Ordóñez, que fueron como los dos gestores principales de Ciudad Solar, a los que se unieron pues después los otros. Ya la casa era de Guerrero, tengo entendido, y sigue siendo de la familia Guerrero, si mal no estoy, ¿no? Entonces, pues está esta ciudad, y donde se presentaron exposiciones de autores nuestros como Óscar Muñoz, como Fernel Franco, creo que también pasó Negret por ahí, en alguna exposición pequeña, ¿sí? Y algunos otros autores, ¿ya? Que es, digamos, como nuestra entrada a lo que podríamos llamar un primer momento de arte contemporáneo, ¿sí? Las acciones de pronto de Antonio Caro también en las Bienales de Artes Gráficas, también es como una entrada a esos momentos de arte contemporáneo, ¿sí? Pero más que arte contemporáneo diría que es un arte más urbano, ¿ya? Porque lo que van a trabajar Fernel, Óscar y Ever Astudillo también, también está María Paz Jaramillo, que vivía en Cali aquí en ese momento y que era muy amigo de ellas, ella muy amiga de ellos, ¿sí? Y otras personas, era un arte de la ciudad, contar la ciudad, ¿sí? Estos de pronto lo contaban en ese momento desde adentro, ¿no? Los inquilinatos, los prostíbulos, y Ever más la calle, ¿no? A Ever le interesaba más la calle, era más callejero, entonces los cines, las esquinas, el barrio, ¿sí? En esta por lo menos década de los 70. Después van a cambiar, ¿sí? Sobre todo Óscar Muñoz y Ever Astudillo van a cambiar en términos de problematizar más la imagen. Si ya las cortinas de Óscar Muñoz ya no es un problema del inquilinato, sino de la imagen en sí misma. Y Ever más o menos por esa época empezó a hacer algo, una búsqueda muy similar, aunque las veces que hablé con él de eso no lo reconoció, pero pues en su obra se ve, o sea, empiezan a meter unos grafismos que no tienen que ver con esa relación con lo urbano, ¿ya? A mí no le gustaba que hablara yo de eso, no le gustaba para nada eso, pero yo sí le insistí en el tema. Bueno, Ever aquí está con estas cosas del urbano, ¿sí? Y autores que no son tan reconocidos en la ciudad como debería ser, es el otro lado, o sea, Walter Tello, Homero Aguilar, César Santa Fe y Jimmy Lenis, ¿sí? Jimmy, pues, Santa Fe ya se nos fue, Jimmy todavía está con nosotros, hasta donde tengo entendido, ¿sí? Pero que digamos que han hecho una carrera artística desde los años 80 por lo menos, Homero Aguilar y Walter Tello, uno en París y el otro en Alemania, ¿sí? Estos dos aquí en Cali, que tuvieron un momento, digamos, importante en una escena artística local, ¿sí? Que sobre todo estaba, digamos, marcada por un evento que no he hablado, pero sería importante hablar, que era el Salón de la Sociedad de Mejoras Públicas. Si la Sociedad de Mejoras Públicas tuvo un salón de arte, que estuvo creo que 12, 13 versiones, donde cada año se presentaban una serie de autores, había premios y polémicas, y estaba el otro salón, que era el de la Cámara de Comercio, que era el Salón de Octubre, ¿ya? Donde estaban más los de Bellas Artes. Entonces digamos que por Mejoras Públicas, IPC, ¿sí? Y Octubre, Bellas Artes. Sí, siempre fue así, ¿ya? Incluso yo hice una vez cuando era, creo que no, era ya profesor de Bellas Artes, creo que por el 94, ¿sí? Hice un acto de toma del Salón de Mejoras Públicas. Entonces invité a varios compañeros de Bellas Artes y estudiantes para que presentáramos al Salón de Mejoras Públicas y nos tomamos el Salón de Mejoras Públicas. Creo que después de eso se acabó, ¿sí? Porque los de Bellas Artes infectamos. Pero la idea era esa, era por qué no podemos dialogar, por qué no hay un reconocimiento. Al día de hoy no lo hay, ¿ya? O sea, los diálogos Bellas Artes y PC creo que no existen, no, y nunca han existido y posiblemente nunca existirán, ¿ya? Porque son como polos opuestos, ¿sí? Y considero yo que tienen que ver
en el nacimiento de las instituciones, a pesar de que en los 70s y en los 80s gran parte de los estudiantes de Bellas Artes llegaron de las clases populares, ¿sí? ¿Ya? O sea, gran parte, por ejemplo, yo entré en el 87 y muchos de los estudiantes que venían atrás de mí, ¿sí? Yo soy de la regeneración, yo ya élite, ¿sí? ¿Ya? Pero los que venían atrás de mí eran como de las clases populares, ¿ya? Entonces venían pues con otro tipo de cosas, los profesores también, ¿ya? Yo llegué en el momento en que Doris Salcedo llegó a Cali, ¿ya? Entonces, y Doris hace un cambio, creo que por acá la tengo, sí, aquí la tengo justo, ¿ya? Doris Salcedo hace un cambio impresionante, o sea, llegó con un programa, ¿sí? Llegó con unas ideas de arte contemporáneo muy discutibles, muy interesantes, pero muy discutibles, ¿ya? Porque digamos que desconoció cosas, ¿sí? Pero también aportó mucho, ¿ya? Y aportó, digamos, en ese proceso de construir una visión del arte más actual, ¿sí? Más actual y en términos un poco nuevamente hacia lo europeo, hacia lo norteamericano, o sea, volver a abrir a este proceso que ya se marcaba en los 90 de globalización, de neoliberalismo y demás, ¿no? Digamos que la presencia de Doris fue muy interesante en eso, fue muy atacada. Hay escenarios de Cali en que no se puede mencionar a Doris Salcedo porque la gente se molesta y convulsiona, ¿ya? Pero digamos que el trabajo de Doris yo lo valoro muchísimo, pues porque soy parte de esa generación de primeros estudiantes. Incluso la entrevista para entrar a Bellas Artes me la hace Doris a mí, ¿sí? Y pues yo entré en una entrevista que me hace ella y pues digamos que da un vuelco al arte de la ciudad. Insisto en las fechas, no he marcado. 30 Bellas Artes, 50 IPC, 70 Tertulia, ¿sí? 90 Bellas Artes nuevamente, pero con la renovación que va a hacer Doris Salcedo, ¿ya? Entonces, esos son como las curvas que les marcaba desde el principio, ¿sí? Donde digamos que llega Doris y hay un boom, ¿sí? O sea, Bellas Artes Cali no tenía un reconocimiento nacional en 1986, ella se gana el salón creo que en 1989, siendo directora de la Escuela de Artes Plásticas de Bellas Artes en ese momento, ¿sí? Y en 1992 va un grupo de estudiantes de Bellas Artes a concursar al Salón Nacional de Artistas, ¿sí? Entre ellos Lucho Botero, Blanca Obeida Giraldo, que ya no está con nosotros, ¿quién más estaba ahí? Bueno, Pablo Van Won y José Horacio Martínez. Y esos dos estudiantes, Pablo Van Won y José Horacio Martínez, se ganan la mención de honor del Salón Nacional. Y eso vuelve a poner el foco, o pone un foco y pone un hito en Bellas Artes, ¿ya? Como una institución que viene haciendo un trabajo, que estaba haciendo un trabajo interesante y que estaba empezando a dar unos resultados interesantes. Y 2 años después, repiten menciones varios estudiantes y José Horacio Martínez se gana el Salón Nacional de Artistas, ¿ya? Entonces digamos que ese proceso, que fue muy corto, además ella estuvo 2 años, diría que año y medio, o sea, del 87 al 88, creo que no terminó el 89. ¿Ya? En ese pequeño proceso se da un cambio, un vuelco de calidad porque cambió profesores, ¿sí? O sea, cambió 7 profesores de planta a la entrada, ¿sí? Y trajo seminarios con el apoyo del banco precisamente, seminarios de Bogotá, con muchos de los artistas locales, nacionales, perdón, ¿ya? Y pues le dio más relevancia, por ejemplo, a las clases de Óscar Muñoz, de Ever Astudillo y de otros artistas pues, que estaban en la ciudad y que pues, no, como que no tenían esa importancia dentro de la institución. Entonces digamos que eso fue un aporte grande en una ciudad que ya pasaba de 1,5 millones de habitantes a 2 millones de habitantes en una década, ¿sí? O sea, una ciudad que se creció de manera exponencial, ¿sí? Y que, digamos, que se abrió al mundo de otra manera, ¿sí? Que se abrió al mundo de otra manera, en unos procesos diferentes. Aquí los tenemos. ¿Qué periodo fue que estuvo Doris Salcedo dirigiendo? Estuvo del 87 al 89, ¿sí? O sea, llegó como en mayo, junio del 87. Lo que pasa es que hubo un periodo, un momento donde ya por cuestiones, parte de ataques personales, gran parte, y por otro lado también por su obra, ella estuvo ausente, digamos, como casi 1 año,
¿sí? Entonces digamos que el 87 al 88 y el periodo de 88-89 ya como que ya no se veía mucho en la institución. Pero sí empezaron a llegar Beatriz González, ¿quién más? Miguel Ángel Rojas, Víctor Leñelet, Rolf Abderhalden, trajo de profesor de planta a José Alejandro Restrepo, a María Teresa Incapié, que era visitante más María Teresa Incapié, pero bueno, los artistas, digamos, importantes, Danilo Dueñas, o sea, todos estos artistas importantes del contexto nacional, con ideas cercanas a las de ella, venían acá a Cali para darnos seminarios y todo con el apoyo del banco, ¿sí? Que era una cosa fundamental, ¿sí? Y pues eso, digamos, que generó otra dinámica, y aparecieron galerías de arte también en ese momento, ¿no? ¿Sí? También hay un boom del narcotráfico, ¿sí? Todo eso como que también estaba ahí metido, porque en ese momento Cali llegó a tener como 15 o 20 galerías de arte, ¿sí? Donde pues había una dinámica del arte bastante interesante. Cuando cae el cartel de Cali, todas desaparecen, las galerías, ¿ya? Que es otro fenómeno del que no hemos hablado, ¿ya? Pero que no vamos a hablar hoy. ¿Sí? Bueno, José Horacio Martínez y Pablo Bangón, Rosenberg Sandoval. Rosenberg, que pasó pues por ahí, llega el performance a Cali también, o se establece una dinámica del performance, con Guillermo Marín también, que es egresado de Bellas Artes, hoy profesor de la Universidad del Cauca, ¿sí? Y en ese momento, fenómeno del narcotráfico, expansión de la ciudad, globalización. El narcotráfico es un negocio global, ¿no? Sí, o sea, uno puede tener negocios con Irak, con Irán, con China, con cualquier parte del mundo y funciona muy bien, dicen, ¿no? Yo no los he hecho, pero dicen que funciona muy bien. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, circularon en un momento dinares iraquíes, en el momento de la guerra, la primera guerra del Golfo, ¿sí? Hubo que un negocio ahí con Saddam Hussein, el cartel de Cali, que después les cuento, no puedo contar aquí tan en público, pero bueno. La cuestión básicamente es que dentro de esa estética, dentro de esa dinámica y todo, Perro come perro, va a ser como una película emblemática de esta Cali de los 80, de los 90 y del 2000, ¿no? En esta historia urbana creciente. Entonces vuelvo un poco y les resumo rápidamente el asunto, ¿no? Una ciudad que pasa de 83.000 habitantes a 2 millones, ¿sí? Con hitos importantes. Si ven las coincidencias de las películas, las instituciones, las fechas, ¿no? ¿Sí? Las dinámicas de ciudad. Es básicamente como una construcción que no es una línea continua en el tiempo, ¿ya? O sea, tiene que ver con fenómenos que son externos a las artes y a la cultura, ¿sí? Que tiene que ver con políticas internacionales, que tiene que ver con otro tipo de actores y de autores, no necesariamente los de las artes, ¿sí? Eso es básicamente en resumen el asunto. No sé si tengan alguna otra pregunta o algún comentario. Pasa un fenómeno muy raro, te lo voy a contar como profesor, ¿sí? Porque yo fui profesor en Bellas Artes, en Univalle, actualmente en la Javeriana, en la del Cauca y demás. Por lo general, más del 50% de mis estudiantes son mujeres, o han sido mujeres, ¿ya? Y no se ven reflejados en los procesos artísticos y culturales. Hay varias razones que más o menos he detectado haciéndole seguimiento a algunas. Uno, digamos que no hay oportunidades para las mujeres. Ese es un factor importante, ¿ya? Y no hay un reconocimiento, o no lo había. ¿Sí? Porque digamos que un poco la escena empieza a cambiar de pronto en los últimos 5 años, máximo 10 años. ¿Sí? Ese es un primer factor. Lo otro también es que muchas de las mujeres prefirieron irse por el camino de la docencia, ¿ya? Entonces muchas están en docencia por vocación, otras por la familia, ¿ya? Entonces digamos que prefirieron hacer una familia que su actividad artística. Pero en otros casos también hay un machismo fuerte, ¿sí? Muy marcado, muy marcado. Incluso pasó hace poco en Popayán. En Popayán hicieron un evento de artes con estudiantes y egresados de la universidad donde no había una sola mujer, hace como 3 años. Y hubo un reclamo. ¿Qué pasó? ¿Sí? Con un tema donde cabían todas y todos, ¿ya? ¿Y qué pasó? ¿Ya?
¿Por qué? Y lo hicieron profesores. ¿Sí? ¿Por qué no había mujeres? ¿Ya? O sea, cuando había mujeres que trabajaban ese tema y que hicieron un trabajo interesante, importante, egresadas y estudiantes con ese tema. ¿Ya? Entonces, existen esas tres cosas, creo yo, que han marcado mucho. ¿Sí? Y acordémonos que la mujer en las artes, por ejemplo, Débora Arango tuvo muchísimos problemas para estudiar artes y para hacer su trabajo en Medellín. Se tuvo que recluir, o sea, Débora Arango es reconocida en los 80, cuando ella empezó a trabajar en los 30, en los 40, ¿ya? ¿Sí? Y entonces ella es ya un reconocimiento en vida, pero casi póstumo, ¿sí? Y la fueron a sacar de su casa en Envigado, de hacerle sus grandes exposiciones y las medallas al mérito y demás, pero después de que la atacaron y que mejor dicho, no la mataron porque no se dejó ver, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas marca muchísimo. Hoy va cambiando la escena un poco, ¿sí? Un poco, ¿sí? Pero no todavía a que digamos, sea, entre comillas, normal que haya mujeres en los eventos. Voy a finalizar con esta pregunta para que no me la respondan, ¿sí? De los artistas que hemos visto aquí reconocidos, caso Negret, Óscar Muñoz, Ever Astudillo, Fernel Franco, solamente citar a ellos, o los Tejada, ¿sí? ¿Dónde podemos ver obra hoy? ¿Dónde podemos ver obra hoy de manera significativa de ellos? En la tertulia, digamos, del Grupo Alcántara. El mural de maíz que queda por allá. Allá por la quinta con 50 y pico, ¿sí? Pero significativo, Pero no hay un sitio que no lo hay. O sea, ni siquiera de los reconocidos hay reconocimiento. Que tengan feliz noche.